Amén. Los saludo como la paz del Señor. No tome asiento. Vamos a orar y bendecir la palabra. Decimos, Señor Jesús, que esta palabra que escuchemos en esta hora sea toda tuya, sea guiada por tu Espíritu Santo en nuestros corazones, y que esto pueda servir como herramienta perfecta, espiritual, para vencer fortalezas. Te agradecemos, Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Ahora sí, ya se puede relajar. Amén. Yo no seré el pastor Sopa, pero algunos me dicen, usted pastor es locro. ¿Ah, sí? Pues yo para eso la sopa. Sí, pero a algunos les cae pesado. Y dije, gracias, hermano, que Dios te bendiga. Si quiere, abriendo su Biblia, vamos a leer en Efesios 2:4. Hoy voy a hablar de un tema que en este tiempo el Señor me estuvo hablando mucho. Y que creo que a muchos les puede servir para la vida espiritual. Amén. Yo le puse como título Recibiendo el perdón, y dice Efesios 2:4, dice: pero Dios es tan rico ¿en qué? En misericordia y nos, digamos, tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué hizo Dios? Primero nos amó y luego nos dio vida. Para que Dios nos diera vida, porque estábamos en pecado, tenía que perdonar, decirle al del lado, perdonar. Y de eso quiero hablar hoy, de perdonar, del perdón. No voy a dar el curso del perdón que lo da el pastor Alex, y en las mujeres no sé quién lo da, el perdón, Tati. Yo no voy a hablar de eso, el pastor Alex lo da muy bien, pero quiero que rescatemos algo importante, que durante todo el mensaje vamos a aprender y vamos a brindar las herramientas para que el perdón pueda ser completado en nuestra vida. Amén. Mire lo que dice Colosenses 3:13. Dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Nosotros primero recibimos ¿qué? El perdón. En base a Efesios, Dios nos perdonó aún cuando nosotros estábamos muertos, no merecíamos el perdón. Él nos perdonó, Él nos brindó el perdón. Y en base a lo que dice acá, que viste que hay hermanos que son medio pesaditos, así como yo, locro, que a alguno le caigo peso, tolérelo, viste, y perdónelo. Yo a veces le digo a los hermanos, hay algunos hermanos que son difíciles de llevar. Entonces, vos sabés que cuando estás con él, en algún momento va a haber un roce, ¿viste? ¿Sí? Si uno va a acariciar un conejito, uno sabe que es suave, ¿verdad? Alguien tiene conejo, uno lo acaricia y sabe que es suave. Ay, qué lindo el conejito. Pero si usted va a acariciar un cuerpo espín, sabe que en algún momento, si usted comete un mínimo error, puede ser fatal. Lo mismo pasa con la convivencia en esta vida. Hay personas que uno puede tener un trato distendido y no hay problema, y va a ser hermosa la relación, y hay con otros que uno tiene que ir con cuidado. Pero lo que voy ahora es la vida, lo que nos tocó vivir. Hay personas que le ha tocado vivir situaciones muy difíciles. El pastor que estuvo ayer, Guillermo, contaba que él tuvo una vida muy difícil, y que en el transcurso de su vida él tuvo que perdonar y aprender, y Dios le enseñó a través de ayudar a otras personas a perdonar.
Y hay muchas personas que hemos venido al camino del Señor y tuvimos que perdonar a otras personas que nos lastimaron, ¿sí o no? Veo que cuando usted llega al camino del Señor, se había olvidado de algunas cosas y cuando está en el proceso de que Dios nos empieza a limpiar, vienen esos recuerdos y nosotros tenemos que perdonar, ¿sí o no? Y yo el otro día hablando con una persona, me hablaba y me hacía ver que hay gente que no puede perdonar. Me decía, eso no se puede perdonar. Entonces en ese momento yo sentí tristeza en mi corazón. Porque me di cuenta que hay personas que no pueden perdonar. Hay personas que no les llega, no pueden tener la capacidad de perdonar. Yo en tantos años de creyente he escuchado personas que han dicho, a él no lo puedo perdonar, eso no lo puedo perdonar, o esto es imperdonable. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Y a mí me entró tristeza y yo decía, Señor, ¿por qué hay personas que no pueden perdonar? ¿Por qué hay personas que no pueden llegar a entender eso? Y el Señor me daba esta palabra, amén. Mire lo que dice Mateo 6:14, búsquelo rapidito. Y acá habla de que el perdón activa el amor de Dios en nosotros, ¿sí? Y dice así, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, ¿sí? El perdón es una de las cosas más poderosas que hay en el reino espiritual. Por eso Cristo vino y nos perdonó, porque el perdón desata todo el poder de Dios. Cuando Jesucristo muere en la cruz, desata su poder en perdón y fue imposible de retener el poder que salió de Cristo en ese momento, porque Él absorbió toda la maldad en Él. Y eso es imposible de entender. Cuando uno quiere entender la magnitud de lo que Cristo hizo en la cruz, para mí es imposible de entender. Y ahí entendí que solamente el amor de Cristo puede lograr eso. Y ahí entendí que es el amor el único que puede lograr que en nuestra vida, o sea, el amor activa el perdón en nuestra vida. La única forma, porque Cristo, imagínese usted, tuvo una vida desastrosa antes de llegar a Cristo, pasó muchas cosas, imagínese, es su vida, pero Cristo absorbió toda la maldad, todas las maldiciones, todos los dolores, todos los sufrimientos de todos, no solo de una persona. A veces una persona no puede tolerar tanto dolor y Cristo absorbió la de todos, no solo de la de este mundo y de esta generación, sino de las generaciones hasta el comienzo del mundo, hasta Adán. Entonces yo un día orando decía, es imposible de entender esto. Y el Señor me hablaba del amor. Y mira lo que dice Proverbios 17:9, dice, cuando se perdona una falta, el amor florece. Entonces entendí que el perdón tiene que ser activado con el amor, pero genera un proceso, tiene que haber porque podemos perdonar una ofensa y el amor empieza a crecer y eso lleva un proceso hasta que podemos empezar a perdonar cosas cada vez más difíciles de perdonar. A veces la ansiedad que tenemos por completar o terminar situaciones en nuestra vida nos lleva a ¿no le pasa a usted que hay situaciones en nuestra vida que uno lo quiere completar, entonces como ve que es imposible, termina por desistir de hacer eso? ¿No? Como esas personas que empiezan la dieta el lunes y el martes ya la cortaron y dicen, no, esto es imposible, ¿no? ¿Vio qué le pasa? O va usted al gimnasio y la segunda clase ella quiere dejar el gimnasio porque se ve en el espejo y no se le marca nada y se para al lado un gringo así, hace así y la vena te chicotea la nuca del brazo que tiene y va a decir, yo nunca voy a lograr eso. Porque desistimos porque somos ansiosos y no manejamos los tiempos.
¿Cuántos maridos han orado por la mujer o cuántas mujeres han orado por el marido? Y después de una semana desisten de orar porque está peor enero. Yo oro, pastor, está peor enero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Uno desiste o no? Yo no voy a orar más. Y ya empezamos a decirle que le salga un divieso y que le duele, que sufra. Ojalá que cuando vaya al fútbol lo marque el pipi y le saque del lugar el juanete de una patada para que sufra. No, porque la insistencia y la ansiedad nos llevan a eso, a no entender que todo tiene que tener un proceso. Igual que el amor de Dios tiene que ir creciendo en nosotros. Tenemos que ir conociendo del amor de Dios. Por eso Pedro decía, yo todo lo demás no me interesa el resto, con tal de conocer un poquito más de Cristo. ¿Pero qué quería conocer de Cristo? Del amor, porque cuando vos empezás a profundizar en el amor de Dios, empiezan a crecer atributos, empiezan a haber características diferentes. Y empezás a tener los frutos espirituales. ¿Sí? ¿Cuántos lo conocen a los frutos espirituales? ¿Cuál es el primero? ¿Te das cuenta por qué es el primero? ¿Vos te preguntaste por qué es el primero? Porque sin ese no se pueden desatar los siguientes: amor, gozo, paz. La gente que no tiene amor no tiene paz. Y así es como esas tiritas de dominó que van cayendo, las fichitas. Si no tenés la primera y no cae la primera, el resto no puede caer. Así es el amor. Sin el amor todo lo demás no va a funcionar. Usted póngase, escriba todos los frutos espirituales y fíjese, sáquele el amor de la ecuación y no le va a dar nunca. Es más, si usted estudia la ecuación del amor y la templanza, una de las características de la templanza está ligada a una de las características del amor. Ya lo vamos a ver. Pero el amor es la clave de esto. Busque rapidito Lucas 41. Perdón, no tiene 41 Lucas, así que no lo van a encontrar nunca. Lucas 7:41. Y acá vamos a leer una historia. ¿Se acuerda cuando Jesús fue a la casa de Simón? No el gran ladrón, sino el que era parte de los fariseos. ¿Se acuerda? Era un hombre importante. Y mire lo que dice. Dice que entra en la casa de Simón y entra una mujer. ¿Se acuerda esa parte? Que entra la mujer y le empieza a lavar los pies a Jesús con las lágrimas. Es hermosa esa historia. Pero dice acá, entonces Jesús le contó la siguiente historia a Simón, porque sabía que Simón estaba pensando cosas que estaban equivocadas, porque Simón, si bien sabía mucho de la Biblia, sabía mucho de la palabra de Dios, le faltaba amor. Mire lo que dice, esto es maravilloso. Dice, un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una. Cada pieza de plata pesaba aproximadamente entre 10 y 12 kilos, más o menos. Hay algunas que eran de 25 kilos, pero había distintas medidas, ¿sí? No especifica acá cuánto, pero eran 500 piezas de plata. Debe haber sido mucha plata. 500 piezas. No lo entendieron, pero bueno, después lo cuento de vuelta. Y 50 piezas a la otra, ¿sí? 500 y 50, 10 veces más. Y el 42 dice, sin embargo, ninguno de los dos pudo devolverle el dinero. Así que el hombre
perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Y le pregunta Jesús a Simón: ¿quién crees que lo amó más? Y el 47 dice: te digo que sus pecados, que son mucho más, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor, demostró tanto amor por una persona a quien se le perdonó poco, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. En el pasaje anterior dice que le perdonó unos 500 y el otro 50. ¿Quién piensa usted que amó más a esta persona que le perdonó la deuda? Supuestamente el de 500, ¿verdad? Por eso el 47 dice que esta persona que entró sabía que era de una mala vida, no como Simón, que Simón se creía santo. Entonces, lea largo usted la historia, porque si no me voy a ir largo y después Alex empieza a subir y empieza a tocar. Pero dice que esta persona lo amaba más a Jesús porque le perdonó más. Y acá vemos que el amor está ligado al perdón. Pero cuando nosotros soltamos perdón, también hacemos que la otra persona se desate el amor en esa persona. Jesús vino a eso, a mostrar amor. Por eso el perdón es algo poderoso, porque cuando vos soltás perdón, está ligado el amor. Y esa persona va a sentir el amor. Cuando vos perdonas a alguien, esa persona tiene que sentir el amor de Cristo. Por eso cuando yo me puse triste cuando hablaba con una persona que no cree en el perdón, yo me sentía triste porque digo, quiere decir que todavía el amor de Dios no ha hecho un proceso en su corazón. Todavía el proceso del amor no ha crecido. Lleva tiempo, hermano. En 30 años que estoy transitando el Evangelio, sirviendo en la casa del Señor, han pasado miles de cosas, desde cosas hermosas hasta cosas muy tristes, hasta cosas tan feas como traición, a cosas muy feas de sentirte menospreciado, desvalorizado, y que gente te haga sentir que no vales nada. Y una vez en esos momentos que uno está pasando mal, se arrodilla y le pregunta a Dios: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos que pasar estas situaciones? ¿Usted se puso a pensar alguna vez? Pero el Señor me mostraba, si no, yo no puedo demostrar mi poder y mi amor y desarrollar mi amor en vos. Vos nunca vas a conocerme en la plenitud de lo que yo soy. No me vas a conocer por completo. No podemos conocer a Dios si nos va bomba, ¿o no? Mira, hermano, yo lo veo, porque cuando viene una persona al camino del Señor y le empieza a ir bien en los negocios, le empieza a ir bien en la familia, ¿qué pasa? Se olvida de Dios. Entonces el proceso de conocer el amor de Dios se ve truncado por la situación. Pero cuando vienen personas con muchos problemas y situaciones muy difíciles, y encima en el transcurso, hoy estoy para atrás hoy. Me siento medio, pero si usted me ve que me caigo, no se preocupe. Lo que sí, si yo me desmayo, no dejen que pipi me haga boca a boca, respiración. Déjenme morir ahí así. Dejen que me muera. Ni pipi, ni Lale. Si viene Ricky ahí, píseme la cabeza, liquídeme. Pero el problema está que cuando nosotros venimos al camino del Señor y estamos pasando una situación muy difícil y tenemos que usar todos los atributos espirituales para perdonar, se desarrolla en nosotros y crece en nosotros el amor de Dios. ¿Sí?
eso hace que cada vez seamos más fuertes y podemos soportar situaciones más difíciles. Yo una vez le oraba al Señor y le decía, esta situación es muy difícil, yo no la puedo soportar. Cuando superé eso, vino una peor. Dije, hubiera quedado con la anterior. Después me casé. Y entendí que qué hermoso que es el amor. Que seguro que alguno pensó mal. O cuando va a comer a tu casa de tu suegra, ¿viste? Uno entiende lo que es la koinonía, el amor, la confraternidad. Pero si nosotros no desarrollamos el amor de Dios, ¿cómo vamos a entender qué Dios tenemos? ¿Cómo puedes ayudar a otros? ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que vienen lastimados si no tenés forma? ¿Sabe por qué me di cuenta? Porque la persona que no tiene amor y que no puede perdonar, lo ve imposible el perdón. Y tampoco se lo puede enseñar a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque la persona que no puede superar un pecado trata de minimizar el pecado. Me acuerdo tener un compañero de trabajo que era súper santo. Dante Gebel era súper pecador al lado de él, era mega santo. Entonces cuando llega al trabajo y me conoce a mí, me criticaba cómo era yo como cristiano. Entonces siempre lo cuento esto, pero me llegaban los compañeros y decían, vos tenés que ser cristiano como ese. Entonces él siempre hablaba de que el pecado era la mugre peor, todo, y yo lo escuchaba. Y un día estábamos hablando y empezó a decir que la fornicación y el adulterio no era tan malo, o sea que había como un abanico y distintas aristas y entonces yo empecé a escuchar y dije, ¿cómo cambió su pensamiento de la noche a la mañana? Entonces, claro, después le digo, ¿qué le pasa este que está hablando así? Y dice, nada, que le dejó a la mujer para irse con la cajera, ¿no? Con la que trabaja en la caja. Así hay muchas personas que al no poder superar un pecado, al volverse esclavo de ese pecado, tratan de minimizarlo. Por eso la persona que no ha llegado al entendimiento del amor de Dios y no puede perdonar, lo ve al amor, al perdón, imposible, ¿sí? Sí, es imposible perdonar. Y sí, yo le digo, hermano, es imposible perdonar si vos no tenés a Cristo en el corazón. Si vos no conocés del amor de Dios, es imposible perdonar. Porque en la Biblia dice, una persona no puede dar algo que no tiene. Por eso cuando Cristo viene a tu corazón, Él te perdona, vos recibís perdón. ¿Qué recibís? Y sos capacitado ahora para dar. Pero cuando viene el perdón se desata el amor de Dios. Sí o sí, porque sin el amor no se puede desarrollar el perdón. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Está acá? Cuando no perdonamos, algunas cosas por las que no perdonamos es que hay mucho orgullo. ¿Vio cuando usted no quiere perdonar a alguien porque tiene orgullo? No pasa en la pareja cuando se pelean, no se piden perdón porque ninguno va a dar el brazo a torcer. ¿Sí o no? O sea, en lo que no se han peleado con la mujer porque después viene a la reunión, dice Lale, no diga nada porque eso es para la reunión de matrimonio. Pero ninguno quiere dar el brazo a torcer, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras cuestiones por las que no perdonamos? La persona que ha sido lastimada
requiere una indemnización por el daño que recibió. ¿Sí? Necesita cobrarse por el daño que recibió. No lo perdono porque él me lastimó a mí. Entonces le piden a Dios que lo lastime igual para él poder perdonar. O sea, tiene que haber un pago. Alguien tiene que pagar los platos rotos para perdonar. Otros por el egoísmo. Solamente piensan en sí mismos. ¿Sabe por qué? Porque quieren quedar bien entre los demás. Hay gente que no perdona para que ellos no queden como los que fueron los causales del problema. Una vez mi papá me dice, yo había tenido un problema con un jefe, y iba a la iglesia mi jefe, y nos echa el jefe. Entonces nos debía mucha plata. Entonces viene esa persona y dice, vos le tenés que pedir perdón, papi, si él es el que me echó y me debe la plata. Entonces yo le pido perdón a la persona esta. Me dice, bueno, ahora que me perdonaste no te tengo que pagar la deuda. ¿Viste? Se aprovechó del perdón para no. Pero yo aprendí a pedir perdón aun cuando yo fuera el damnificado. Aun cuando fuera que yo quedase como el responsable del problema. Porque ante la madre de este hombre, de este jefe, quedé como que nosotros habíamos sido los culpables de que ellos nos echaran. No voy a entrar en detalle porque si no, esta predica no es para chismoso. Pero a veces es el egoísmo. Otros porque no quieren renunciar a la humillación. Porque a veces para pedir perdón uno se tiene que humillar, ¿o no? ¿Sí o no? Uno como seguidor de Cristo, yo veo a Cristo y digo, Cristo se humilló, más imposible. Él es el dueño de la gloria, tenía 77,000 ángeles, una multitud de seres que lo adoran día y noche, y tuvo que venir para que lo cambiaron por un violador y tuvieron que ir a la cruz en vez de ir el violador. Y la gente eligió ¿a quién? ¿A quién eligen ustedes? ¿Al que hace milagros y sana enfermos o a un violador? ¡El violador! Yo hubiera estado ahí y le digo, con razón elegí el violador, ¿no? Hay gente que no perdona porque no se quiere humillar. Y la falta de humillación no mueve el amor de Dios, no mueve el poder de Dios. Porque el que se exalta, ¿qué hace Dios? Y el que se humilla, amén. Y todas estas cosas contribuyen al rencor. Empieza a surgir el rencor en las personas, el odio, y luego la amargura y un montón de cosas que se desarrollan a causa de la falta de perdón. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Sabe cuáles son las consecuencias de la falta de perdón? La esclavitud emocional. No te permite dejar atrás un capítulo en tu vida. Hay gente que se quedó clavada en ese capítulo de su vida. Yo conocí una mujer que la dejó el novio. Y durante 9 años no pudo tener otro novio porque ella vivía enojada con ese que le había dejado. Y un día me dice, pastor, quiero pedirle consejo con respecto a esto. Y me muestra la foto del novio por cual había pasado 9 años. Ni 9 minutos hubiera pasado yo. Sí. Freddy Krueger dormía con la luz prendida con ese. Pero ¿qué voy? Había quedado encerrado en ese capítulo de su vida por la falta del perdón. Perdió 9 años de su vida. ¿Cuánta gente pierde tiempo de su vida? Y ojalá fuese tiempo de su vida. Pierden otras cosas. Perjudican su relación con otras personas. No pueden desarrollar su relación con otras personas porque están heridas.
Hay gente que no puede desarrollar un ministerio en la iglesia porque todo el tiempo están heridas por lo que le hicieron anteriormente. Y no puede desarrollar Dios su amor porque ese corazón está herido. Porque Dios, para que desarrolle el amor en un corazón, tiene que primero sanarlo. Decirle el de lado, sanarlo. ¿Sí o no? Deteriora la vida espiritual y tu comunión sincera con Dios. Porque siempre empezás, cuando llega el momento que sale a relucir esa herida, ese rencor, esa falta de perdón, en vez de ser sincero con Dios, estás buscando excusas para mantener eso dentro de tu corazón y no sale. Yo te digo algo en esta noche. Puedes decir, yo tengo el derecho a estar lastimado, ¿verdad? Tenés todo el derecho a sentirte mal. Tenés todo el derecho a decir, me lastimaron a mí. Tenés muchas excusas para apoyar lo que te pasó y para sentirte lastimado. Pero te digo, no te sirve. Porque estás siendo esclavo de una emoción que es tóxica. Es más, hasta arruina progresivamente la salud física. Hay gente que se enferma a causa de la falta de perdón y de tener rencor. Hay gente que tiene gastritis porque viven forzando su estómago por la bronca, por la ira, por el rencor. Se juntan con alguien y se sienten mal. Hay gente que ha tenido tanto rencor que lastima a uno de los seres queridos. Yo me acuerdo, teníamos un pariente que había sufrido un problema emocional en su vida y cuando nos juntábamos y estábamos en la mesa y se veía en la mesa, ¿vio cuando usted le está pasando bomba en familia? Y ella veía todos felices y decía, no pueden estar todos felices y yo no. Porque a mí hace 9 años atrás me lastimaron y no voy a dejar que nadie esté feliz. Y se mandaba una macana, ¿no? Cuando amargaba la comida todo, ella se ponía contenta. Acá te quedan los ñoquis. ¿Por qué? Porque hay personas que no entienden. ¿Y sabe qué? Hay gente que te dice... ¿Vieron que hay gente que te dice, el tiempo lo sana todo? ¿Vieron que hay gente que te dice, el tiempo lo sana todo? Eso es una mentira. Tampoco implica que cuando vos perdones a la otra persona, te perdone. ¿Sí o no? Yo no lo puedo perdonar porque él no me va a perdonar. ¿Qué importa? Y podría hablar del perdón y estar horas hablando del perdón. Pero mire, busque 1 Corintios 13, versículo 1. Vamos a leer este pasaje. Y acá está el secreto del perdón. Usted en su casa desglóselo y analícelo, ¿no? ¿Y sabe por qué Dios nos pudo perdonar a nosotros? Aun cuando nosotros habíamos sido totalmente traicioneros con Él. Porque Él nos brindó todo y nosotros lo cambiamos por la desobediencia, por hacerle caso a Satanás. Y usted dice, sí, pero esa fue Eva. ¿Y hoy? ¿No te queda el poncho? Dios dice, voy a plantar en tu Edén 2 árboles. Uno es Netflix y otro es el culto. ¿De cuál querés comer? El culto te da la vida eterna. Y vimos que el fruto era agradable a los ojos. ¿Sí? Digo Netflix, no sé. Amazon Prime, HBO. ¿Cómo es HBO Plus?
DirecTV, Flow, Internet, YouTube, Instagram, lo que usted le quiera poner. Pero mire, acá, a mí lo que me encanta de la palabra de Dios, la palabra de Dios te da las herramientas, te da los secretos que no tiene el ser humano para alcanzar cosas maravillosas. ¿Lo tiene? Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. ¿Sabe qué? Esas muchas personas que cuando usted las ve, ellos te hablan y te impactan con lo que dicen. Son los que suenan muy bonitos. ¿Vio que dice címbalo ruidoso? Hablan, hoy no sabes yo en mi vida cómo perdono. Y mentira, porque no aman a nadie. No se aman ni ellos. El segundo dice, si tuviera el don de profecía. Estos son los que se saben de la Biblia, ¿no? Y entendiera todos los planes secretos de Dios. Se saben todo. Y contara con todo el conocimiento. Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Y no habla de amar a otros de la boca para afuera. Porque hay gente que vos le escuchás hablar un paz y amor, pero odian el medio mundo. Cuando vos hablas de alguien, ¡ay, qué malo que sos! ¿No? Y ellos son buenos, ¿viste? Y te hacen quedar, vos te vas a tu casa amargado. Decís, soy un pecador, te tirás al piso y te latigas con las medias de fútbol de tu hijo para que te lastime peor. Y te sentís inmundo, pero son esas personas. Pero acá está hablando de desarrollar el amor de Dios en otros, que eso es lo difícil. Y miren lo que dice el 3, y si diera todo lo que tengo, ya subió Alex, y si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, estos son los que se basan en la solidaridad para demostrar el amor, ¿no? Podría jactarme de eso. ¿Viste? No, porque yo ayudo al prójimo. Yo entrego bolsones de comida y todo eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado. Esto se llama desarrollar el amor de Dios en otros. Porque es fácil amar a los que te aman. Es re fácil, hermano. Yo le digo, es una papa amar a los que te aman. Pero vamos al 4, dice, el amor es, miren lo que dice la NTV, es paciente y bondadoso, es paciente. Por eso le hablaba de los tiempos. La persona paciente es la que entiende los tiempos de Dios, entiende los procesos de Dios, entiende para qué son. Y se van y dicen tiempo de plantar, tiempo de levantarlo plantado, tiempo de sufrir, tiempo de llorar, tiempo de... Entienden los tiempos de Dios. El amor no es, dígalo conmigo, no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Por eso cuando tenemos amor podemos perdonar, porque no es orgulloso. El amor, con tal de desplayarse en nosotros, se humilla. No importa quién fue el culpable. Yo no voy a dejar que esto quede así. Yo tengo que perdonar, tengo que desarrollar el amor, pero la gente no lo puede entender. Porque cuando no tenés el amor de Cristo surgiendo en tu corazón, se vuelve imposible, hermano. Te digo porque yo lo viví. Hubo tiempos que yo había en mi corazón mucho rencor con muchas personas que me habían lastimado. Y encima la gente dice, pero lo que te pasó a vos no es tanto como lo que me pasó a mí. ¿Qué sabes? Cada persona tiene la capacidad de asimilar algunas cosas y otras no. Yo me siento a una mesa
con 16 Fernet y una Levité y me tomo toda la Levité. Y otro hermano no me molesta ni se me ve un pelo. Y otro hermano se puede sentar a la mesa con 16 Fernet y empiezo a orar: Señor, dame el don de continencia. Dame el que no parezca una coca porque me le... Y si no aparece la coca me la tomo puro, pero... ¿Me explico lo que es? Hay cosas que para una persona son la muerte y para otras no. Y hay otras cosas que para algunas personas pueden parecer muy simples, pero para otras son la muerte. ¿Y quién es juez para decir que es más o menos doloroso? A mí una vez me dejó una novia y no fue tan doloroso. Mi papá me ha dicho: búscate la fea, porque con la fea se va lo mismo, pero duele menos. Por eso cuando me casé, no le va a doler nada cuando me separe. Y mi esposa le dice: tómense la sopa o lo llamo a tu papá. Luego toma la sopa los chicos. Mira que dice: ni el amor no es ofensivo, ni exige que las cosas se hagan a su manera. Por eso puede perdonar. Se da cuenta que tiene todas las características. Si usted se pone a analizar, tiene todo en detalle, punto por punto, lo que vos necesitas para perdonar. Analizalo en el perdón. Pone: quiero perdonar tal persona. Y empezá a poner todos los atributos del amor. Y te vas a dar cuenta que son las herramientas que necesitas para perdonar. Pero de que vos perdonás hasta que el perdón se completa, genera un tiempo. Pasa un tiempo a donde te tenés que curar, donde tiene que crecer el amor de Dios, a donde se tiene que desarrollar. Porque, hermanos, llegar a entender que no ha sido ofensivo es un proceso que vos tenés que pensar y entender que no te tiene que ofender, no te tiene que lastimar, pero para eso pasa un tiempo. ¿Cuántas cosas has pasado, que has sufrido y necesitas entenderlas para superarlas? Y eso requiere tiempo. No son matemáticas, hermano, porque están radicadas en las emociones y las emociones necesitan tiempo. Por eso el Señor trabaja en tu corazón y te dice: la obra perfecta que yo empecé en vos, voy a ser fiel en terminarla. Dice: voy a ser fiel en terminarla, porque hay un tiempo a donde Él tiene que empezar a trabajar, porque es un corazón, no es un motor de un rastrojero. No es un motor de una Peugeot 504 que vos le cambies los aros y si ya andamos harta y humea más que mira. Dios necesita trabajar con la emoción, y cuando trabaja con las emociones de nuestro corazón, tiene que trabajar también con nuestra mente. Y para eso tiene que haber un proceso. Dice: no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. ¿Qué hace el amor? Nunca se da. Por eso, para perdonar nunca te tenés que dar por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Dice la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. ¿Sabe por qué dice esto? Porque hay un momento que vos estás tan lastimado, tan dolido, que todo lo que aprendiste vos decís no encaja en la lógica. No encaja en algo lógico, porque vos lo pensás lógicamente, humanamente, y es imposible. Por eso a veces hay lastimaduras que son imposibles de perdonar, ¿sí o no? Y vos lo pensás y lógicamente te avalan todo a vos para no hacerlo. Y lo que aprendiste de la Biblia tampoco
alcanza. Pero dice acá, pero el amor dura para siempre. ¿Sabes qué pasa? Que cuando el amor de Dios entra en tu corazón y es procesado a través del Espíritu Santo y enseñado, y se vuelven las herramientas, se vuelven tu armadura, se vuelven tu fuerte, se vuelven tu castillo fuerte, se vuelven tu oportuno socorro. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás pasando un momento difícil, Cristo es el que viene y es tu oportuno socorro. Y cuando todo eso surge en tu vida, vos te das cuenta que no hay nada que venza el amor. Se te acaban todas las ideas, todo lo que leíste en la Biblia y el conocimiento de la Biblia se está terminando y no llegas a entender, y llega el amor de Dios que te hace comprender todas las cosas. Y el 13 dice: 3 cosas duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de las 3 es Él. Y sin amor es imposible. Y también es imposible perdonar. Pónete de pie. Por eso en esta noche, no importa si no entendiste mucho, no importa si te quedó poco de la prédica no importa. Lo que quiero que te vayas en esta noche sabiendo que hay algo más importante que todas las cosas. Es que dejes que el amor de Dios entre en tu corazón. Y para eso hay un proceso que tenés que ir trabajando. Y tenés que empezar de a poco, perdonando las pequeñas ofensas, para que más amor de Dios entre en tu vida, para que empiece a florecer en vos el amor. Y con ese amor florecido podrás perdonar un poquito más fuerte las ofensas más duras. Y cuando ese amor sea procesado y sea mayor, vas a poder perdonar aún lo imperdonable. No dejes que el orgullo, no dejes que el estatus que crees vos como Simón, que dice: no, yo soy un hombre de Dios, no soy como esa mujer que es de la mala vida. Jesús, ¿te diste cuenta? Esa mujer, ¿cómo es profeta? Simón le decía en su mente, decía: si Jesús es profeta, ¿no se da cuenta que es una mujer de la mala vida? Lo que pasa es que Jesús miraba con ojos de amor. Jesús miraba con ojos de perdón, con un amor y un perdón procesado, culminado, porque Él es la culminación de la fe. Es la culmine de toda la perfección de lo que nos habla en la Biblia. Por eso Él fue ejemplo. Es el proceso y a donde nosotros debemos apuntar a llegar a ser algún día. A la estatura del varón perfecto, que ¿quién es? Por eso tenés que aprender este 1 Corintios, marcarlo ahí en tu Biblia y empezar a analizarlo. Necesito paciencia. No debo perder las esperanzas de poder ser procesado. Si decís: todavía no he sido procesado, todavía no puedo perdonar, no pierdas las esperanzas, no pierdas la fe, que son las que más duraderas son. Pero quédate con la más grande, que es el